Hola, buenas tardes, nosotros somos del grupo número 1, mi nombre es Daniel Irice y hoy les vamos a hablar sobre lo que es la modulación analógica. Antes de eso le voy a dar una introducción de lo que significa la palabra modulación. Podemos decir que es el conjunto de técnicas utilizadas para transportar información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Esta técnica nos permite un mejor aprovechamiento del canal de comunicación, lo que permite transmitir más información de una forma simultánea. Además de eso, mejora la resistencia contra posibles ruidos e interferencias. Aquí podemos ver que inicialmente tenemos una señal portadora del tipo sinusoidal. Esta pasa al modulador, donde nos encontramos con la señal moduladora, y en su salida tenemos la señal modulada. En este caso, en este ejemplo, estamos utilizando lo que es una frecuencia de radio AM. Es por ello que podemos decir que básicamente la modulación consiste en hacer un parámetro de la onda portadora cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora. La modulación analógica es aquella que se utiliza cuando se desea transmitir una señal analógica a una frecuencia diferente o con un ancho de banda menor. Esto se puede hacer cambiando, puede ser la amplitud, la frecuencia o la fase de la señal. Un ejemplo de la vida real podemos decir que sería la voz humana. También podemos decir que el audio y el video en su forma eléctrica. Para modular una señal son utilizados diferentes dispositivos electrónicos que son semiconductores y con características no lineales. ¿Cuál es la importancia de la modulación analógica? Bueno, facilita la propagación de la señal por cable o por aire. También optimiza lo que es el ancho de banda de un canal y la calidad de la información, define la calidad de la información transmitida. Muchos de ustedes seguro se preguntan por qué es necesario modular una señal. Bueno, si todos los usuarios transmiten a la frecuencia original, no sería posible reconocer la información debido a la interferencia entre señales transmitidas por otros usuarios. Otra de las razones sería que en altas frecuencias se tiene mayor eficiencia de transmisión y por último se aprovecha del espectro electromagnético ya que permite la multiplexación por frecuencia. Ahora los dejo con mi compañero Jorge. Buenas, mi nombre es Jorge Varillas y voy a continuar hablando acerca del tema el cual inició mi compañero Daniel. En este momento vamos a hablar de lo que es la modulación analógica. ¿De qué se trata este tipo de modulación? Representa la expresión en una señal analógica de una información analógica. Las personas deben de preguntarse ¿por qué es necesario realizar una conversión entre señales del mismo tipo? Esto se debe al hecho de que muchas veces las frecuencias o las señales necesitan ser transformadas, necesitan ser moduladas para de esa manera poder decodificar o poder leer la distinta información que esta misma transporta. De esta forma podemos hablar de tres tipos de modulación: la modulación de amplitud, la de frecuencia y la de fase. Ahora yo voy a hablarles acerca de lo que es la modulación de amplitud y la modulación de frecuencia. Comenzando por la modulación de amplitud, hablamos de una forma de modulación donde la señal transportadora de información se ve sometida a una señal que modula la amplitud de la misma. Esto quiere decir que vamos a variar en base a una señal moduladora la información que la señal transportadora lleva. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta forma de modulación? Bueno, principalmente en cuanto respecta a señales de radio, el hecho de que esta es una forma de modulación mucho más sencilla que las otras. También es una forma de modulación la cual amerita una menor necesidad de lo que es el ancho de banda para poder transportar esta información. Además, las señales, cuando estamos hablando de estas señales, hablamos de señales que viajan por el aire. Las señales que se envían a través de modulación de amplitud no sufren ruido de ningún tipo en base a lo que respecta a los cambios en la superficie por las que viajan. Ahora, hablándoles un poco de lo que es la modulación de frecuencia, principalmente hablamos de una de las modulaciones más populares en lo que son las señales de radio. En las modulaciones de frecuencia no alteramos la amplitud de la señal, sino que la señal moduladora lo que hace es alterar la velocidad con la que se da el tráfico de datos.
Una de las principales desventajas, por así decirlo, de la modulación de frecuencia es el hecho de que, a diferencia de la modulación de amplitud, aquí necesitamos un mayor tráfico de datos, es decir, una mayor necesidad de ancho de banda. Una ventaja de la modulación de frecuencia que no lo tiene la modulación de amplitud es que, en cuanto al transporte de información, como por ejemplo sonido, la modulación de frecuencia puede transportar sonido estéreo, que es el sonido más popular y es el de mayor calidad al momento de escuchar, por ejemplo, nuestra radio. Otra ventaja de la modulación de frecuencia es el hecho de que, frente a los cambios climáticos que pueden generar ruido en la señal, la modulación de frecuencia pues logra evitar que eso altere mucho la información que la misma transmite. Bueno, mi nombre es Oscar Erice. Para continuar con nuestra exposición y el punto de mi compañero, hablamos de lo que es la modulación de fase, PM. Este es un tipo de modulación que se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía directamente de acuerdo con la fase modulante, resultando una señal de modulación de fase. Ella se obtiene básicamente variando la fase de una señal portadora de amplitud constante en una forma directamente proporcional a la amplitud de la señal modulante. La modulación de fase no suele ser muy utilizada porque se requieren equipos bastante, digamos, un poco más complejos que los de frecuencia modulada y los de amplitud modulada. Aquí encontramos un ejemplo de lo que vendría siendo, un ejemplo simple de lo que vendría siendo la modulación de fase. Vemos cómo esta señal se varía directamente proporcional a la amplitud de la señal modulante, ¿no? Para continuar, vemos también que tenemos unos recursos para conformar estándares que serían los estándares de bandas de frecuencia regulada, que no son más que una forma de adjudicar este recurso limitado y compartido a través de instituciones internacionales y nacionales que configuran estándares y leyes respecto a cómo pueden utilizarse el espectro. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones es la encargada de regular dicho espectro. En otro caso, por ejemplo, Europa es el Instituto Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones. Vemos que las bandas de frecuencias reguladas se denominan espectros licenciados, y un ejemplo de esto puede incluir la radio de amplitud modulada AM, la de frecuencia modulada FM, la radio de radioaficionados o de onda corta, los teléfonos celulares, la televisión por aire, las bandas de aviación y muchos otros. Para poder operar un dispositivo en una banda licenciada, el usuario debe solicitar primero y luego se le otorga dicha licencia. En conclusión, podemos ver que la modulación analógica es una parte bastante importante en el desarrollo de las tecnologías que dan pie a la comunicación, a la entrada y a la transmisión de la misma. Vemos que tiene una gran área de aplicabilidad y es bastante utilizable. Gracias por su atención. Esta fue nuestra exposición.